Muy bien, vamos a entrar al tiempo del mensaje. Yo les pido que no se duerman. Si tiene sueño, póngase de pie y le ganemos al cansancio y al sueño. Bien, hermanos, estamos viendo temas que tienen que ver con la familia. Y son temas de gran interés, porque si están en la palabra, es porque son muy importantes. Y hace 8 días vimos un principio para el matrimonio contenido en Génesis 2:24. Y fue el principio de la separación. Dijimos que una vez que el hombre y la mujer se casen, tendrán que cortar con toda dependencia física, emocional y económica. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero esto no quiere decir, como dijimos, que el hombre o la mujer deben de abandonar a sus padres. Para nada. Solo que ahora el nuevo matrimonio ya no viven bajo el mandato de obedecer en todo a sus padres, pero sigue vigente el mandato de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida. Ese mandato sí está vigente, pero ya no el de obedecer en todo, porque ya son un nuevo matrimonio, una nueva familia. Y el hombre ya juega un papel de líder, de cabeza de ese nuevo hogar. Y hoy vamos a ver el principio de permanencia. Allá en Génesis 2:24, nuevamente en Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Principio de separación. Y luego dice: y se unirá a su mujer. Ahí encontramos el principio de permanencia. Y se unirá a su mujer. Principio de permanencia. En Mateo 19:6 dice: así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, fíjense, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nuevamente encontramos esa frase en las palabras de Jesús, hablando de permanencia. Dice la última parte del 6: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó. Fíjense que esta palabra se unirá o dejará y unirá es lo mismo que cortar y atar. Principio de separación, cortar. Principio de permanencia, pegar o atar o adherir. En el idioma hebreo, esta palabra significa adherirse o apegarse
o ser pegado así como con un pegamento fuerte. Cuando juntamos una pieza con otra, vamos a ponerle 2 hojas de papel y lo pegamos con resistol, pues va a estar difícil de separarlos, porque ha sido adherido, pegado. Eso significa pues, se unirá. Entonces, ese fue el propósito de Dios en la creación del matrimonio. El problema es que hoy en día, hermanos, hoy en día, muchos se casan pensando, fíjense, ¿será que ocurra eso? Muchos a la hora del casamiento están pensando, pues si funciona, le seguimos. Y si no funciona, pues nos separamos. Así de facilito, así de sencillo. Muchos delante del juez, del ministro, del sacerdote, hacen esa promesa: hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe, pero en realidad, en muchos casos es hasta que los pleitos o el desinterés nos separen. Y hoy día, hermanos, el índice de divorcio es altísimo. Hoy en día, el índice de divorcio es muy alto. Hasta hace algunos años, hablar de divorcio, pues, era de pensarse. Pero hoy día es muy facilito. Muy fácil. Entonces, el divorcio rompe o echa a perder el plan de Dios, que un día fue unir, pegar o adherir bajo un pacto, bajo un compromiso. Ahora, brevemente quiero decirles qué es divorcio para algunos que no saben. Divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial. La ruptura del vínculo matrimonial. Otra definición dice: disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno o de los dos cónyuges, cuando se dan las causas previstas por la ley. La disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno o de los dos cónyuges. Eso es divorcio. Y eso rompe con el principio de permanencia. El principio de permanencia es hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. ¿Qué opina Dios del divorcio? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opina Dios del divorcio? Dice Malaquías 2:14. Si lo quiere buscar o anotar, dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Esa es la postura de Dios. Malaquías 2:14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece, detesta, no lo ve con buenos ojos al divorcio.
Esa es la postura de Dios, hermanos. Miren, estamos hablando temas familiares. Eso tiene que ver con los matrimonios ahora. Ahora que he estado viendo estos temas en Génesis, pues estoy aprendiendo bastante. Como les dije la otra vez, no es el experto hablándole a los inexpertos. Todos estamos aprendiendo lo que la Escritura dice en cuanto a la familia. En este caso, en cuanto al matrimonio. Hoy vamos a aprender bastante. Dios pues aborrece el repudio, el divorcio. Lo aborrece. No lo puede soportar. Nunca fue la idea de Dios. Él no lo contempló cuando creó al primer matrimonio, allá en el huerto del Edén. Jamás Dios contempló o previó o anticipó el divorcio. Por eso en Malaquías dice que Él lo aborrece. Lo aborrece. Ahora, quiero que vaya conmigo a Mateo 19. Porque ahora ahí Jesús responde a la pregunta de algunos fariseos. La religión de aquel entonces, la secta de aquel entonces, llamada la de los fariseos. Mateo 19, 3. Hoy vamos a aprender, y eso también es para los jóvenes. Porque tienen que pensarla muy bien antes de casarse. Es decir, no son enchiladas suizas. Porque muchos jóvenes no están conscientes de este compromiso. Por eso vamos a aprender hoy. Dice el 19:3 de Mateo. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole. Estos eran tremendos. Venían para probarle, para ver qué opinaba Jesús acerca de este tema. Dice pues, vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, miren la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren qué pregunta. Es lícito, es correcto, es aprobado, está bien, no habrá nada de malo. Eso quisieron decir. Al hombre repudiar o dar carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa. Miren qué pregunta tan más interesante que hicieron estos señores. Y se lo hicieron a Jesús porque andaban buscando ocasión para sorprenderle en una mala respuesta y acusarlo. Es bueno que el hombre, miren, habla primero del hombre. Es bueno que el hombre se divorcie de su esposa o de su mujer por cualquier causa, por cualquier pretexto, por cualquier inconformidad. Esa era la pregunta. Pero miren lo que dice Jesús 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? O sea que estos señores estaban ignorando lo que fue o lo que era el plan original
de Dios para el matrimonio. ¿No habéis leído? Entonces quiere decir que en la Escritura ya se encontraba que si era lícito, que si era correcto, que si era aprobado por Dios, que un hombre le diera carta de divorcio a su mujer. Ya estaba escrito, solo que estos señores pues no leían muy bien. Y entonces el Señor les dice: ¿no han leído pues que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Como que da un pequeño resumen el Señor Jesús acerca de la creación del hombre. Y le dice: en primer lugar, ustedes ya deben de saber que Dios creó varón y hembra, hombre y mujer, tema que ya vimos, ¿verdad? Entonces el Señor pues no estaba por demás refrescarles la memoria de que en el principio, en los orígenes de la humanidad, Dios creó varón y hembra. No hay un sexo intermedio. O es varón o es mujer. Adán y Eva. 5. Y dijo: por esto dejará padre y madre. Ahí vemos otra vez el principio de separación. Y se unirá a su mujer. Principio de permanencia. Se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. El principio de la unidad, que lo vamos a ver más adelante, quizás en 8 días. 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Miren cómo Jesús resumió las palabras del Génesis 2, 24 y 25. Porque estos señores tal parece que se les había olvidado. Y les refresca pues la memoria y les vuelve a repetir ahí esos 4 principios de separación, permanencia, unidad e intimidad. Estos 2 últimos los veremos más adelante. Pero ese es el plan de Dios. Si quisiéramos terminar ese sermón hasta este punto, pues con eso nos bastaría, ¿verdad? Porque al buen entendedor, pocas palabras. Ese era el plan de Dios. Entonces el Señor está recordándole a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, que ese era el plan de Dios para el matrimonio. Y como vemos ahí, no hay lugar a una separación. No hay. Pero el diálogo continúa, verso 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Será que eso mandó Moisés? ¿O ciertamente estos señores no habían leído bien y leían a su conveniencia? Muchas veces leemos la Escritura a nuestra conveniencia, cuando no nos conviene, cuando nos perjudica en algún área de nuestra vida. Entonces le acomodamos ahí las palabras. Pero ¿será
que Moisés mandó dar carta de divorcio por cualquier cosa? ¿Será? Pero miren la respuesta de Jesús, verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, miren lo que dijo Jesús, Moisés os permitió, pero no mandó. Les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Creo que leí mal el 8, ¿verdad? Vamos a leer otra vez el 8, la contestación de Jesús. El 8 dice, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué Moisés en el Antiguo Testamento, y de acuerdo a las palabras de Jesús, por qué Moisés permitió y no mandó como ellos creían? Pues por la dureza de su corazón. O sea que desde que entró la corrupción a la humanidad, todo se descompuso. La inocencia del hombre quedó a un lado. Y ahora ya tenían conocimiento del bien y del mal. Y entonces, en las palabras de Romanos, así como el pecado entró por un hombre, y así el pecado pasó a todos los hombres, hasta el que están haciendo en este momento. Fue por la dureza del corazón del hombre que Moisés permitió, mas no mandó. No fue un mandamiento, fue una concesión, un permiso. Pero porque el hombre iba de mal en peor. Y si no hubiera ese permiso para el divorcio, las cosas estarían peor. Correría peligro la esposa, la familia. Habría una descomposición total si Moisés no hubiera permitido el divorcio. Pero fue por la dureza, ojo aquí. Y no fue un mandamiento así que Dios le haya dicho a Moisés: Moisés, dile a mi pueblo que el hombre, ante cualquier circunstancia que no le agrade de su esposa, pues que la corra. Ese no fue una palabra de Dios. No fue un mandamiento de Dios. Fue una concesión que Moisés le dio al pueblo. Pero por la dureza. Otros dicen por la terquedad del corazón del hombre. Otras versiones dicen por su obstinado corazón. Ahora vamos a ver ese mandamiento que dijo Moisés. Vaya ahí a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, vamos a ver qué dice ese mandamiento en cuanto al divorcio. Aquel mandamiento que Moisés permitió por la dureza del hombre. Deuteronomio 24. Si lo encontraron puede decir amén. Dice 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano.
y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Esa era la ley, el mandamiento, que si un hombre al casarse encontrara alguna cosa indecente en su mujer, inmediatamente tenía la autorización de darle carta de divorcio. Entonces la mujer se iba. Pero si esa mujer volviera a casarse, o se volviera a casar, y este último también le da carta de divorcio, o en el peor de los casos se muere, el primer marido ya no podrá tomarla, porque eso ya no estaría bien. Dice Dios, la mujer ya fue humillada, ya fue envilecida. Entonces, quien fue el primer esposo ya no tiene permiso de volverla a tomar. Eso es lo que dice esta ley allá en Deuteronomio. Eso es lo que escribió Moisés por la dureza de sus corazones. Ahora, muchos debaten a qué se refiere alguna cosa indecente. Allá en el verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Sobre todo, los rabinos judíos han discutido en qué consiste esa cosa indecente. Y en los tiempos de Jesús, hermanos, habían dos escuelas de pensamiento. Por eso cuando los escribas o los fariseos vinieron con Jesús, era para tentarle, pero también para ver en qué pensamiento Jesús se acomodaba. Y habían dos escuelas de pensamiento, dos corrientes, ¿verdad? Y una de ellas era la escuela de Gilel y la otra era la escuela de Shammai, dos rabinos. Y la escuela de Gilel decía que, o interpretaban esa escritura, que cosa indecente era cualquier cosa que el hombre viera en la mujer. Por ejemplo, si se le quemaba el arroz, eso era algo vergonzoso. Entonces tenía chance de darle carta de divorcio. O sea, tenía la autorización de despedirla solo porque se le quemó el arroz. ¿A cuántos no se les ha quemado el arroz? O el peor de los casos, se les ha batido. Parece engrudo, ¿no? ¿Nunca les pasó así? Pues la escuela de Gilel decía que a cualquier mujer que se le ponía engrudo el arroz, el hombre tenía la facultad de darle carta de divorcio. O si la mujer era flojita y en vez de levantarse a darle el almuerzo a las 7 de la mañana o a las 8, se paraba a las 12, 1 de la tarde, era motivo para divorciarse de ella. Eso decía los seguidores de Gilel, este rabino. O a lo mejor el mal aliento de la boca era una razón suficiente
para darle carta de divorcio. Gracias a Dios que no estamos bajo esa escuela, ¿no? Bajo ese pensamiento. Y la escuela de Shammai eran más conservadores. Shammai era un rabino más conservador. Y ellos atribuían, y con mucha razón porque tiene respaldo bíblico, que la única manera en que el hombre pudiera darle carta de divorcio a su mujer era por causa de fornicación. Esa era la única manera que al hombre le autorizaba darle carta de divorcio a su mujer. Cualquier tipo de inmoralidad sexual, fornicación. Fornicación, hermanos, en el griego es porneia. Porneia, de donde viene la palabra pornografía. Y porneia encerraba toda clase de abominación sexual. Cualquier perversión sexual quedaba encerrado en la palabra porneia o fornicación. Cualquiera. Por ejemplo, vamos allá a Levítico 18, un libro antes. Levítico 18. Y vamos a leer ahí algunas clases de fornicaciones. Levítico 18. Y vamos a leer el verso 20. Levítico 18:20 dice: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿Qué pecado será ese? Un hombre con una mujer. Léalo otra vez. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Es adulterio. Y adulterio entra dentro de los pecados de fornicación. El adulterio entra dentro de los pecados de la fornicación. ¿Sí? No se vayan a enredar, porque hasta hace un tiempecito atrás entendíamos la mayoría que fornicación era relaciones sexuales antes del matrimonio. Y adulterio serían relaciones ilícitas dentro del matrimonio. Pero la palabra porneia, palabra griega, encierra toda clase de perversión sexual. Toda. Vamos a ver otra adelantito. Entonces ahí en el 20 vimos el caso de adulterio. Un hombre con la mujer de su prójimo. Vamos al 22. Dice el 22: no te echarás con varón como mujer. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Qué pecado es ese? Homosexualismo. Varón con varón, hombre con hombre,
homosexualismo. Y el homosexualismo entra dentro de los pecados de fornicación. Y la escuela de Shammai decía que estos pecados se consideraban o eran cosas indecentes o vergonzosas, y solamente por cualquiera de ellas un hombre entonces podría darle carta de divorcio a su mujer. Pero vamos a ver otra. 23 ahí de Levítico 18. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Cómo se llama ese tipo de pecado? Bestialismo o zoofilia. Bestialismo o zoofilia. Y entra dentro de los pecados de la fornicación. Y así, hermanos, está el lesbianismo, mujer con mujer. Está la pedofilia, perversiones. Y la escuela de Shammai, este rabino llamado Shammai, ellos creían que por cualquiera de estos pecados, entonces sí había autoridad, o había ese chance, más que chance, había pues la facultad de darle carta de divorcio al cónyuge. Pero no por cualquier cosa. No por cualquier cosa. Ahora, regresemos a Mateo 19. Mateo 19. Si no acabamos hoy, le continuamos en 8 días, si Dios permite. Entonces, pues, Jesús está aclarando, hermanos, que Moisés no lo dio como un mandamiento, sino como un permiso, porque ya era incontrolable los obstinados corazones del pueblo de Israel. Pero ese no era el plan de Dios. Ahora miren el 9. Está Jesús hablando. Y dice Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, o sea, que se divorcie de ella, y miren lo que dice, salvo por causa de ¿qué? De fornicación. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren cuál es la postura de Jesús. Ya les hizo ver de que Moisés dio cierto permiso cuando el hombre encontrara cosa indecente. Y ya vimos que cosa indecente es cualquier tipo de perversión sexual. Pero miren la postura de Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación o adulterio. ¿Qué dice ahí? Fornicación. Jesús está respaldando lo que dice Deuteronomio 24:1. El divorcio solo puede darse en casos de fornicación. Y puede ser alguno de los ejemplos que ya vimos ahorita.
homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, pedofilia, adulterio. Pero Jesús aclara ahí, en la última parte del 9, y se casa con la otra. O sea que, vamos a ver qué quiere decir ese texto que Jesús dijo. Si un varón, vamos a tomar el caso del varón, si un varón se divorcia de su mujer por cualquier cosa, que ya se aburrió, que ya no le gusta cómo es, que ya por cualquier cosa, y se divorcia de ella, se separa de ella y va y se casa con otra mujer, ¿qué dice Jesús? Y se casa con otra, ¿qué comete ahora? Adulterio. O sea que un divorcio que no fue por causa de fornicación no es aprobado delante de Dios. Fíjense cuántas veces hemos leído este pasaje y no lo hemos entendido, ¿verdad? Un divorcio que haya sido por cualquier cosa, según las palabras aquí de Jesús, y que no haya sido por algún motivo de fornicación, es adulterio. Y la mujer que se casa con este hombre, de igual manera, dice, comete adulterio. Y adulterio cae dentro de los pecados de fornicación. Así es este asunto, hermanos. ¿Sí están acá todavía? Veo un silencio abismal, ¿no? ¿O será porque ya refrescó? Pero esa es la postura de Dios. Ese es el pensar de Cristo en cuanto al divorcio. Solo por causa de adulterio. Pero si se divorcia porque pues ya no se peina, ese divorcio no vale. Y acá hay mucho que comentar, hermanos. Como dijimos al principio, la única vía correcta, sin pecado, la que Dios avala para una separación de un matrimonio, bueno, en primer lugar es la muerte. Ojo con lo que, o mucho oído con lo que dije. La única vía o lo único que puede separar a un matrimonio y que no tenga que ver con pecados de fornicación es la muerte. Ahí sí ya no pasa nada. Vea conmigo, primeramente Romanos 7. Romanos capítulo 7, y verá que la vía de separación legítima, sin involucrar pecado, es la muerte. Y ese es el deseo de Dios. Por eso es una frase que se repite a la hora del casamiento. Hasta que la muerte los separe. Dice Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido.
mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es la única vía legítima que Dios aprueba para la separación de un matrimonio: la muerte de uno de los dos. Pero mientras estén el uno al otro sujeto a la ley, mientras haya un contrato de matrimonio, están sujetos el uno al otro. Pero cuando uno de los dos muere, ya sea la mujer, como dice aquí en el 7:2, o el hombre, quedan libres. Y entonces sí se pueden casar con quien sea. Son libres. Nadie les va a decir nada. Al contrario, oye, ¿por qué no vuelves a rehacer tu vida? Estás muy joven todavía. Es la única vía legítima. Vamos a ver 1 Corintios 7. Y mire, lo vuelve a remarcar Pablo aquí. 1 Corintios 7, 39. 7:39 de 1 Corintios. Dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Está ligada por la ley. Ya está amarrada. Y desde que firmó, ya quedó amarrado el asunto. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Eso dice. Está ligada por la ley. Mientras el marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Una vez muerto el marido, la mujer dice, puede casarse con quien quiera. Pero ojo con la frase, con tal que sea en el Señor. Es decir, tiene que ser con un cristiano. Tiene que hacer las cosas bien. Tiene que hacer las cosas de acuerdo a los planes de Dios. Tiene que unirse en yugo igual. Tiene que continuar con su vida de fe. No tiene que abandonar su vida de fe. Eso quiere decir con tal que sea en el Señor. La muerte. Ahora, esto que dijo Jesús, que cuando alguien se separa de su esposa y que solamente tiene que ser por un asunto de pecado, de fornicación, pues ya hay como que un permiso ahí, ¿verdad? Y aquí está el asunto, hermanos, porque hay, yo creo, muchas preguntas ahorita ahí. 10 minutos y ya, porque ya no quiero predicar largo y ya se va a completar la hora, hermanos. Entonces, miren, ok, alguien de los dos, ya sea la mujer, porque aquí, como se dan cuenta, habla de la mujer y el hombre. ¿Se acuerdan ustedes cuando le trajeron a Jesús a una mujer? Dice que lo hallaron en el pleno acto de adulterio, San Juan 8, y venían con la mujer arrastrándola. Maestro, encontramos a esta mujer en el acto de adulterio y la ley de Moisés dice que la apedremos. ¿Se acuerda? Pero la ley de Moisés no decía eso. La ley de Moisés decía que a los dos. ¿A dónde habían dejado al varón? ¿Verdad?
Como que la mujer no valía en esos días, como que era desvalorada. Porque solamente le trajeron a la mujer, pero ¿dónde? Y la ley de Moisés decía que a los dos tenían que ser apedreados. Y ya la historia vemos que el Señor la perdonó, ¿verdad? Pero, aquí está el asunto, hermanos. Aunque Jesús, y está correcto, Él es la máxima autoridad, Él fue el creador del matrimonio, y aunque Él está respaldando ahí lo que Moisés permitió, fíjense, aunque una de las dos partes falle, miren, se puede apelar a la reconciliación o se debe. Aunque uno de los dos, o cualquiera de los dos, más bien dicho, cualquiera de los dos hubiere fallado, incurrido en un pecado de fornicación, antes de considerar la carta de divorcio, antes de ir corriendo ante un juez y firmar el divorcio, se debe de apelar al perdón, a la reconciliación, porque ciertamente se vale, ciertamente Dios lo avala, ciertamente es el deseo de Dios, porque Él nos ha puesto el ejemplo como un Dios perdonador. Y en muchos casos donde se ha recurrido al perdón y a la reconciliación, se ha restaurado nuevamente el matrimonio. O sea que no es de que, pues ya me fallaste, órale, la Biblia dice que ya me fallaste en un pecado de fornicación y ahora, pero hay casos donde el cónyuge ofendido, hay casos donde no apelará a la reconciliación porque ciertamente fue o es algo muy vergonzoso donde dice, lo perdono, pero ya no quiero vivir con él o con ella. Hay casos extremos hablando de pecados. Por ejemplo, ¿qué tal el pecado de bestialismo? ¿Verdad que la pensarían? Y se ha dado esos casos, hermanos, se ha dado. Se ha dado dentro de las iglesias, he escuchado que sí, casos de bestialismo o zoofilia, donde el hombre es sorprendido, pues, con una mascota, con un animal. Y lógicamente la esposa ya le es algo repugnante. Quizás lo perdonará y le deseará que le vaya bien, pero le dirá, lo siento, pero no puedo vivir así. No puedo, discúlpame, pero no puedo. Y es ahí donde se recurre al divorcio. Porque para algunos ya no hay chance para la reconciliación. O en casos de lesbianismo, homosexualismo. Algunos ya no soportan eso. U otros pecados muchos más asquerosos. Entonces el cónyuge ofendido, pues le va a ser muy difícil volver a llevar una vida normal con su pareja. Y entonces sí, entra el divorcio inmediato.
Pero puede haber casos también donde el cónyuge ofendido es tan grande el corazón, su amor por la familia, por él, que dirá, pues no me importa, yo continúo mi vida con mi pareja, lo perdono. Pero esto se puede dar siempre y cuando también el cónyuge ofensor se arrepienta. Ojo aquí. Siempre y cuando el que ofende tenga un verdadero y auténtico arrepentimiento. Porque si no, pues será un infierno, ¿no? Entonces miren, hermanos, qué interesante es ver pues todo lo que Dios enseña en cuanto al matrimonio, en cuanto al divorcio. Resumiendo pues lo más importante, la única vía legal autorizada, avalada por Dios para la separación de una pareja es la muerte. Y el cónyuge que sobrevive puede casarse. La otra vía de concesión o de permiso es por algún pecado de fornicación. Y si hay manera de llegar a la reconciliación y al perdón, excelente. Pero si no hay manera, porque el caso es muy extremo y vergonzoso, y como dice Deuteronomio, indecente. Por ejemplo, un padre que viola a su hija, o que ha llevado años violando a una hija, ¿creen que la madre podrá vivir con ese hombre? Yo creo que una madre normal no lo haría. Y ahí ya no hay manera de reconciliación. Ahora, en 8 días, hermanos, si Dios permite, vamos a ver, porque se estarán preguntando, ¿y qué de los casos donde hay violencia intrafamiliar? ¿Qué dice la Biblia eso? ¿Qué donde hay alcoholismo y desobligación total de parte, en ese caso, del hombre? Dios obliga a la mujer a vivir en esa esclavitud hasta el último día de su vida. ¿Qué dice la Biblia? Porque ciertamente, aparte de los pecados de fornicación, hay asuntos muy graves, como el que les acabo de mencionar. Un padre abusador que sí entra dentro de la pornografía, ¿verdad? Y automáticamente es el divorcio. Pero hay otros casos. Hay otros casos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué procedimiento llevar para una saludable vida espiritual? Lo veremos en 8 días.